Ninguna, ingeniero. Bien, pasamos entonces a ver dudas de su práctico. No sé cómo les va yendo. ¿Tenemos, no tenemos? Dije eso queríamos porque la mayoría creo que estamos medio chupados con los dibujos. No sé si nos podría ayudar. Claro que sí, la idea es eso. Voy a, voy a abrir un archivo y voy a compartirlo en pantalla para que de manera puntual nos digan cuáles son sus dudas o en qué parte es lo que andan confundidos. Bien, aquí pongo en pantalla compartida. Este es el práctico que tenemos para la unidad que habíamos terminado. Unidad número 4 de cortes y secciones. Con el ejercicio 1, ¿qué dudas hubiesen? Tenemos en pantalla el ejercicio 1. Nos dice el enunciado, dadas las siguientes vistas, tenemos una vista superior, viene siendo esta de aquí. Voy resaltando el cursor, denme un minutito. Vista superior. Además tenemos una vista lateral derecha. La vista lateral derecha viene siendo esta de aquí. Nos dice, realice el dibujo isométrico. Vale decir, hay que generar un dibujo isométrico y también una vista seccional frontal. Más o menos parecido a lo que hicieron para poder eximirse. Había que generar un isométrico y también una vista seccional frontal. La escala a la que hay que trabajar 1,25 en 1 y las unidades que ustedes tienen aquí están en pulgadas. Por ejemplo, esta medida de aquí voy a marcarla. Esta medida aquí viene siendo 4 pulgadas más 3 octavos de pulgada. ¿Qué quiere decir? Como lo calculan en forma decimal, a esas 4 pulgadas le sumamos los 3 octavos de pulgada y les va a dar en forma decimal. Si yo hago esa división de 3 dividido 8, es 0,375. A eso le sumo las 4 pulgadas y esto quiere decir que es una medida igual a 4,375 de pulgadas. Eso lo llevamos a centímetros, ya que nuestros instrumentos los tenemos nosotros divididos en centímetros, las divisiones, las marcas en centímetros y milímetros, y para poder trabajar con nuestros instrumentos lo llevamos a milímetros. Esto multiplicando por 2,54 y después hay que, para dibujar a escala, que es ampliación, hay que multiplicarlo por 1,25 y eso será lo que se va a ir dibujando. Este dibujito de aquí es simplemente ilustración. Este dibujito de aquí es simplemente ilustración. Y la vista seccional frontal que vamos a dibujar va a estar pasando el plano de corte por esta ubicación. En este dibujito solamente nos da una altura total o una altura máxima, 1,7 pulgadas. La base tiene 1,5 pulgadas. Simplemente nos da esta información, dos datos, y este dibujo cortado así en isométrico no es necesario realizarlo para su práctico. Solamente el isométrico que viene siendo completo. No sé si hay dudas con este dibujito, el dibujo del ejercicio 1. Ingeniero, ¿y cuál sería el radio de la circunferencia esa que se ve? El radio De, de la circunferencia de este orificio. sí, sí, de eso. Ya aquí, a ver, en estos datos tenemos, aquí nos dice taladrar a 7,16. Este es el hueco chiquitito, es este que nos representa aquí. Además nos dice, que tenemos aquí una chaveta de 7,16, una medida por 7,32. Y desde aquí hasta el centro de esta circunferencia eh, tenemos una medida de 1,3 octavos. Mm, 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 mm. No,
no nos está mostrando, ¿no? Ese dato. Mm, Sí, porque yo en eso tuve problemas, no sabía cuánto era la circunferencia y ahí lo dejé cierto. ya. Para que coincida un poquito con este dibujo, para que coincida con la proporción que tenemos, si desde aquí hasta aquí tenemos, nos dice 1 pulgada, tendríamos que, para que tenga proporción con esto, manejar un diámetro. Voy a sacar una flechita por acá. Un diámetro, no puedo utilizar el símbolo de phi, que representa diámetro. Tendría que ser por lo menos 1 pulgada y 1/4, 1 pulgada con 1/4 de pulgada. Lo mismo que decir 1.25 pulgadas. Creo que con eso nos va a quedar bien. Si esto es 1 pulgada, si esto es 1 pulgada desde aquí hasta aquí, pongámosle que aquí tenga, como 1/4 de pulgada más, que sería el diámetro. A ver, y si no nos va a variar aquí, tenemos esta medida en la vista lateral derecha, que al eje es 1 pulgada con 5,16. En la distancia del orificio 1 pulgada con 1/8. Y lo que nos representa 1 pulgada, que es la parte vista, viene siendo esto de aquí. Y estas dos líneas segmentadas que están en esta ubicación vienen siendo justamente estas paredes. Esa que sea la medida, por favor, regístrenla esta medida. El diámetro de esta circunferencia, de este orificio, de este hueco, 1 pulgada con 1/4. 1/4 de pulgada. No sé si con eso completan los datos, ¿no? Para su dibujo. ¿O habría alguna duda más con este ejercicio, por favor? Por mí eso nomás sería, eso es lo que no podía hacer. Sí, creo que con ese dato les da para poder trabajar los ejercicios. Ahora, en los otros ejercicios, ¿habrá duda en alguno más? Voy bajando de todos modos, no sé si ya se copiaron esta parte. Voy a hacerle una captura a esta partecita, cosa que las personas que no se hayan conectado hoy lo puedan ver en su grupo de WhatsApp. Denme un minutito, lo estoy llevando como imagen a su grupo. Bien, entonces borro esto y continuamos, por favor. Ejercicio número 2. Seguimos dentro de la unidad número 4. Nos dice, dadas las siguientes vistas, nos da una vista superior y una vista frontal. Y a partir de estas vistas dadas, genere la vista lateral derecha. Bueno, ese es un dibujo.
hay que dibujar qué se ve desde el lado derecho, tomando como referencia la información que tenemos aquí. Además, realizamos el dibujo isométrico de la pieza completa y la vista seccional frontal. La escala a la que se va a trabajar 1.5 en 1, las unidades están en milímetros, aquí todas estas unidades. No sé si con este dibujito se tiene alguna duda. Se está pudiendo generar, es muy trabajoso por si acaso generar este isométrico, son piezas bastante complejas, bastante trabajosas, pero con la base que tenemos en cortes y secciones no deberíamos tener problemas a la hora de dibujar. Sí les va a requerir mucho tiempo, es bastante minucioso el desarrollar este tipo de trabajo, pero yo sé que lo pueden hacer. ¿Cómo les va yendo con este segundo ejercicio? Son 3 dibujitos que hay que presentar para este práctico, para este ejercicio. Ingeniero, yo ese sí lo hice, pero la verdad que no sé si una parte estará bien. ¿Será que se la puedo enviar la foto? O Si lo tiene como imagen, ¿por qué no lo sube a su grupo, al grupo de WhatsApp? Y desde ahí yo la comparto esa imagen, o usted podría compartir imágenes, no sé la verdad si el Zoom permite eso. le envío la foto, ingeniero, ahorita la saco. Claro que sí, envíelo y lo pongo en pantalla y vamos viendo a ver cómo está. Ya la envié. Voy a pasar a este monitor para no estar mirando hacia un costado. Y aquí le doy la busco la foto. Bien, creo que visualizamos, ¿no? El dibujito de su compañero. Me confirman, por favor, si tenemos en pantalla compartida. Sí, se ve. Ya, perfecto. Voy a acercar un poquito esta imagen. Aparentemente, si las medidas son las correctas, voy a poner en esta otra pantalla para tenerla, para poder visualizarlas ambas. Esto de aquí. La medida máxima que tenemos son 110 milímetros, correcto. Tenemos aquí un orificio que tiene una profundidad como de 5, perdón, una altura como de 5 milímetros. En esta parte la base tiene 13. Existen estos 2 orificios. La única observación que yo podría hacerle aquí vienen siendo que en el isométrico aquí se van a ver estas líneas. Perdón, voy a cambiar el color del texto. Perdón, de la línea, voy a cambiar el color y grosor. Aquí como que nos faltaría una línea que se visualice en el isométrico, que viene siendo este vértice, ya más o menos vertical. Después, esta parte del dibujo lo veo perfecto. En esta parte también abrí una línea que es la que va hacia el fondo, ¿no? Le da la sensación de profundidad si hablamos de este hueco de aquí. ¿Qué línea más veo que por aquí nos estamos olvidando? Esta línea que también debe verse desde este punto a este punto, por más chiquitita que pareciera, existe. Lo que sí
la observación que le voy a hacer, y si puede corregir, por favor, hay que corregirlo, es esta parte de aquí. Sí, sí, sabía que estaba mal eso. Sí, esta parte no coincide. Ya esta parte más o menos, esta parte tendría que tener esta forma. Vamos a ver. Tendría que tener esta forma aquí. Desde este punto, más o menos algo así, hasta la proyección de esta línea, de este vértice. Más o menos de ahí, y de aquí subiría. Ya esta distorsión que por aquí nos muestra, no tendría que proyectarse así. Y bajo esta perspectiva isométrica, seguramente su dibujito del cuadrado tiene que ser a lo que se visualice nomás. Si es chiquitito no importa, pero es a lo que nos muestra. Algo así de ese cuadrado. Después no le veo mayor observación a su dibujo, aparentemente está bien. Existen estos vértices. Estos vértices de aquí están bien, son necesarios. Perfecto esta parte. Esto viene aquí, es correcto. Esta parte un poquito me llama la atención. Esta parte de aquí. Esta línea. Que en realidad, permítame ver, y tal vez esté equivocado, lo voy a hacer con otro color. Si la base es esta línea, perdón, está sin resaltar. Si la base es esta línea, aquí está el piso, fíjense, y esta desfasa hacia adentro. Desde este punto hasta este punto desfasa. ¿Cuánto es el desfase que tiene ahí? Son 40 el ancho máximo, la profundidad máxima, menos 30. Nos quedan 10, son 5 y 5 milímetros para cada lado. A mí me da la impresión de que su dibujito tendría que venir desde este punto, voy a rayar como 5 milímetros hacia este lado y de aquí dibujar esto que usted está dibujando y de aquí que viene siendo igual base, de aquí levanta sus 13 milímetros y de aquí es lo que saldría esa línea inclinada hasta la parte superior, pero no en este vértice, sino 5 milímetros adentro. Quizás esta partecita habría que revisar. No sé si va aclarándose más o menos la idea creo que es Palma, ¿no? La persona que nos ha compartido su imagen. Sí, sí, ingeniero. No sé si Me le va quedando más claro. Ah, ya, excelente, excelente. Y ojalá todas estas observaciones que se me está haciendo les sirva también para las demás personas. Por favor, este práctico hay que ponerle mucha dedicación, mucho empeño. Tiene bastante significado, bastante significación en cuanto a lo que es el aprendizaje de la materia. Para realizar este práctico se pone mucho en juego todo lo que se ha visto en cortes y secciones, todo lo que se ha visto en la elaboración de isométricos. Si ustedes se van a dar cuenta realizando este práctico, se pone en práctica todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, si quieren. Entonces yo valoro mucho la presentación de este práctico, tómenlo en cuenta, por favor. Persona que lo desarrolla bien este práctico, yo sé que no va a tener ningún problema con la materia. Y esta parte de la materia, justamente esta unidad, la ocupan mucho en la siguiente materia que ustedes van a llevar después del dibujo 2. Entonces es bueno que esta parte se domine, se entienda. Y si hay dudas, estamos para poder ayudar.
creo que esas son las observaciones que yo le podría hacer a su dibujo. No sé si hay alguna duda de alguna persona que esté en clase. Bien, si no hay dudas con esto, continuemos, por favor. Voy a volver a la parte de los enunciados. Perdón, voy a dejar de compartir esto. La voy a traer a esta pantalla para no parecer que andamos mirando a otro lado. Y aquí comparto de nuevo. Bien, creo que los datos para este enunciado, o sea, para este ejercicio 2 están completos. El ejercicio 3 es más o menos la misma lógica que el ejercicio 2, por si acaso. Todas las unidades en milímetros, escala 2 en 1, nos da una vista frontal y una vista superior. Y por el lado del medio tenemos un orificio circular. Es una pieza muy caprichosa, muy especial, muy propia de mecánica. Entonces, dediquen el tiempito que requiera. Por eso se han elegido solamente tres dibujos para realizar de todo un práctico. O sea, es un práctico de solo 3 dibujos. Pero de estos 3 dibujos, este de aquí justamente es el que es más trabajoso de todo. Ya es una pieza, repito, muy caprichosa, muy bien pensada en el sentido de que tiene un grado de complicación bárbaro, bastante amplio, pero tienen ustedes las herramientas para poder desarrollar. No sé si hay dudas con este ejercicio número 3, por favor, para quienes estén trabajando en lo que es su práctico. Sí, Inge, yo ese lo intenté hacer y la verdad que me costó y ni lo he acabado. Ah, ya, pero es bueno, es a seguirle, les va a llevar mucho tiempo, hay que dedicarle bastante tiempo. Ojalá el tiempo que hemos estado ausente por lo que es la semana facultativa, hayan estado dedicándole tiempo, y si no lo han hecho todavía, por favor, tomémoslo en cuenta que este ejercicio, este práctico, no lo van a poder desarrollar de un día para otro. Yo sé que van a iniciar con el desarrollo de este práctico un día. Va a llegar el punto en que no van a saber por dónde seguir. Perfecto, ahí pausan, detienen la realización de su práctico y seguramente al día siguiente o a los 2 días, uno de manera involuntaria sigue con el dibujito en la cabeza y se le va mostrando de a poco cómo es lo que continúa el ejercicio. Ya es bastante compleja la pieza, pero lo bueno que les exige a todo mundo a pensar. Van a darse cuenta que para realizar este ejercicio es un razonamiento a full que les va a exigir, y eso es lo que yo busco, que le hagamos trabajar esa cabeza en cuanto a lo que es dibujo técnico. De todos modos, si la siguiente clase hubiese dudas ya de manera más puntual para los que están intentando resolver su práctico, se les puede ayudar. Ya fíjense más o menos en la misma lógica del anterior ejercicio que tenemos por aquí. En este lado izquierdo, esta línea segmentada me representa que es un hueco de forma rectangular, no circular. Tiene una dimensión de 20 milímetros por este lado y por este lado una dimensión de 8 milímetros. Aquí tenemos un hueco. ¿Qué más me indica esta vista en planta? Me indica que este lado izquierdo es como una especie de trapecio, una especie de, no voy a decir pirámide, ¿no? Hacia un lado. La base es más ancha. Tenemos una base que tiene 50 milímetros por este lado. Esta medida la tomo de este lado aquí. Perdón, no es 50, 45, corrijo. Y hacia la parte superior
hacia esta parte superior desde la base hasta los 7 milímetros. Fíjense por favor, de esta parte hasta esta parte va y cierra a los 20 milímetros de los 45. Entonces les va a exigir bastante para la elaboración de este isométrico. Inge, pero ese hueco no se ve en el isométrico, ¿no? Seguramente no se va a ver, quizás como una rayita en trazo grueso por la misma perspectiva que vamos a elaborar, similar al anterior ejercicio. Si ustedes se fijan, el huequito ese que tenían en el anterior ejercicio, que era más grande, se dibujaba como una especie de trazo grueso simplemente. No se va a apreciar la forma del hueco. Pero sí existe, ¿no? Después aquí, en esta parte central, tenemos esta forma, que es un cuadrado con un hueco pasante, que estas son las líneas segmentadas, y hacia arriba continúa solamente una circunferencia. Continúa una circunferencia, un cilindro, que a su vez es hueco, este cilindro. Y por el lado derecho es una base plana. No tenemos más que una base plana y con una parte hueca en este sector, ¿no? Los diámetros que tenemos para el diámetro grande, la parte externa, son los 40 milímetros y el diámetro interno 25 milímetros. Vale decir que vamos a tener como 7.5 de pared en este sector. En este caso hay que generar igual una vista lateral derecha que se ve desde el lado derecho. Generamos el isométrico también y la vista seccional frontal. Para la vista seccional frontal es como que cortamos la pieza por esta parte central y dibujamos lo que se ve hacia el fondo. Misma lógica del ejercicio anterior. Bien, no sé si hay alguien más que tuviese dudas con este ejercicio. Repito, de todos modos, la siguiente clase igual vamos a ver dudas de su práctico. Voy a dejar de compartir si no hay dudas. Inge, el último ejercicio era preguntándole si podía dar alguna guía porque está medio difícil, la verdad. Ya voy a volver a compartir. Tanto de guía no hay cómo hablarles de guía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hemos practicado bastante lo que es cortes y secciones. Después de avanzar la unidad, creo que hemos estado como 3 clases más, dando un ejercicio, otro ejercicio, haciendo la mitad, inclusive incentivando un poquito, dando la opción de eximirse a lo que es el segundo parcial, para que forzarlos a practicar. Bien, me gustó la participación, es trabajoso, se han dado cuenta de lo que han participado. No son dibujos que uno lo va a realizar en 15 minutos, 20 minutos. Lleva su tiempo y más aún cuando uno está iniciando la práctica de lo que es dibujo técnico, es demoroso realizar dibujos. Entonces, la guía la que ya se les dio, nosotros tenemos las vistas, generamos un volumen con las dimensiones máximas. A ese volumen con las dimensiones máximas vamos quitándoles lo que no es parte de la pieza. Dentro de eso que vamos quitando, lo que no es parte de la pieza, nosotros tenemos los conceptos de cómo dibujamos circunferencias en isométrico. Por la misma perspectiva en isométrico, las circunferencias se distorsionan y se van apreciando como elipse. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de una circunferencia, aquí hay otro dibujo de otra circunferencia. La circunferencia es hasta este punto y en este sector tiene una parte plana. Todos esos detallitos hay que irlos trabajando. Intenten resolverlo y donde se tenga problemas con el dibujo, volvemos a conversar sobre el dibujo. Creo que en la parte del ejercicio 1 y el 2 no les tendría que complicar mucho. Inge, yo también de ese tengo un dibujo medio avanzado, pero con líneas delgadas. De ese último.
Sí, del último. Démosle la Sí. opción a que las demás personas lo trabajen un poquito y Ok. aparezcan más dudas, por favor. Yo creo que Ya, continuaremos viendo las dudas de este práctico la siguiente clase nomás. Cosa que les sí, demos pero tiempo. una última duda. ¿Sí? La circunferencia de arriba, la más grande, ¿esa llega hasta abajo o solo se ve ahí la circunferencia grande? Según lo que yo puedo apreciar, tanto en esta vista superior como en esta vista frontal, no llegaría hasta abajo. Fíjense, tenemos una base de 7 milímetros y por esta parte tenemos como un desnivel a los 15 milímetros desde la base y parecería que la circunferencia que se ve recién va desde los 7 milímetros hacia arriba. ¿Cómo se vería? Desde arriba tenemos esta visualización. La parte rectangular viene siendo esta. Esta es la parte rectangular ¿con qué medida? Tiene desde este punto hasta este punto 30 milímetros. Este orificio, como estamos viendo arriba de 20 milímetros, viene siendo desde este punto a este punto, son líneas segmentadas. Y desde ahí se ve que nace desde los 7 milímetros, desde este punto, desde este sector de aquí, se ve que nace la circunferencia, no desde la base, ¿no? No sé si le va aclarando un poquito más de las dudas Hurtado Palma. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, es nomás a irlo trabajando. Es bastante trabajoso, como les digo, este ejercicio, pero es muy interesante. Bien, voy dejando de compartir esto. Quiero que veamos nuestra última unidad, por favor. Vamos a ver un poquito la teoría y iniciamos con algo de práctico, ojalá y nos dé el tiempo. Tengo en pantalla compartida. Unidad número 5, uniones atornilladas o unión atornillada. Se lo conoce comúnmente como rosca. Nos dice la definición de lo que es unión atornillada, que vienen siendo dispositivos de cierre. Su importancia radica en que se emplea bastante en lo que es la elaboración o la fabricación de maquinaria, de todo tipo de equipos pesados, equipos livianos y hasta lo que vienen siendo piezas bastante pequeñas como relojes celulares. En todo se utilizan lo que son estos dispositivos de cierre. Además nos dice un poquito la teoría de esto, que existen dos tipos en cuanto a lo que son los dispositivos de cierre. Hay unos que son dispositivos de cierre permanentes, como lo que vienen siendo soldaduras, remaches, y hay otros que vienen siendo dispositivos de cierre móviles, que tenemos los pasadores, tornillos, tuercas, pernos, etcétera. Y además nos dice a medida que la industria avanza, los dispositivos de cierre se han estandarizado, vale decir, se han normalizado, se han apegado a lo que es la norma y adquirieron características y nombres definidos. Entonces, un poquito de eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Y para el dibujo es esencial tener conocimiento del diseño y representación gráfica de los dispositivos de cierre más comunes. Y es en esta unidad que vamos a ver lo que son los dispositivos de cierre móviles o uniones atornilladas. Como definición de una rosca de tornillo, que es lo que más nos va a complicar dibujar en esta unidad, nos dice que es una secuencia de elevaciones y descensos de sección uniforme en forma de hélice sobre la superficie externa o interna de un cilindro, como se puede apreciar en la siguiente figura. Si yo tengo un cilindro que va a representarse
visto de manera frontal por esta figura de aquí. Esta figura de aquí, vista de manera frontal, va a ser de este modo. La hélice que nos hace mención la definición va tomando esta forma y va subiendo. Fíjense, cuando da una circunferencia o una vuelta, arranca de un punto, va la elevación subiendo, subiendo hasta volver a dar una circunferencia completa. Si lo representamos o lo visualizamos de este punto, arrancamos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12, 11, 12, que concluye una vuelta entera. Habrá realizado un desplazamiento en el sentido longitudinal de este cilindro, un desplazamiento que lo vamos a denominar como P, que ese desplazamiento en esta unidad o en este tema de uniones atornilladas se lo va a conocer como paso. Eso. Desdoblado, desdoblado de este modo, esto que estamos representando aquí viene siendo, si yo desdoblo este perímetro, que no es más que pi por el diámetro, si yo desdoblo este perímetro, fíjense la elevación de esta hélice que va siguiendo alrededor de la circunferencia o alrededor del cilindro, va tomando una elevación. En el punto 0, que era este, tiene la base, en la ubicación de 1 va elevando, en la ubicación de 2 va elevando más, hasta llegar a este punto que viene siendo en la circunferencia, el punto número 12, donde aquí concluye una vuelta completa. Y en el sentido longitudinal habrá un desplazamiento, repito, que se lo conoce con el nombre de paso. Vamos a seguir con esto de la teoría para entenderle un poquito más a qué se refiere con uniones atornilladas. El avance de la hélice, llamado también desplazamiento. Tenemos aquí que la hélice, llamado también desplazamiento paso, la definición del paso nos dice la distancia paralela al eje desde un punto en una vuelta o espiral de la curva hasta el punto correspondiente en la siguiente vuelta. Vale decir, si nosotros tomamos como referencia un punto que voy a anotarlo por aquí, si nosotros tomamos como referencia este punto, cuando esta espiral haya dado una vuelta completa, llegará a este punto. Y cuando nos hace referencia del paso, no es otra cosa que la medida desde este punto hasta este punto, pero en el sentido longitudinal. Vale decir, lo voy a tomar con una flechita. No me permite dibujar flechas chiquititas. Debe ser como línea. Directo ahí. Esta medida viene siendo lo que es el paso. En dibujo técnico le voy a poner la P por aquí. No me deja poner arriba, o sí. Se va a hacer muy confuso. Lo voy a poner ahí abajo. Este es el paso. Entonces, ¿qué nos dice? Las roscas de tornillo se utilizan principalmente para unir dos partes, como un tornillo o un perno, ajustar partes entre sí. Otra aplicación, como el tornillo de ajuste de un compás, para transmitir fuerzas, como en el caso de una prensa de banca. En fin, los usos que se puede tener en cuanto a lo que son uniones atornilladas es bastante. Todo elemento en la industria mecánica necesariamente se vale del uso de uniones atornilladas. Vamos continuando un poquito para entrar a ver la parte del dibujo. Aquí nos da la definición, y si pueden en sus apuntes, por favor, anoten la parte que consideren importante. Nos dice pasos de la rosca. El llamado paso de una rosca, según la definición, es la distancia paralela al eje de un punto en una vuelta y lo adyacente, y el paso lo vamos a denominar con la letra P. Por lo general se expresa en las tablas en términos de llamado número de hilos por pulgada. El paso suele denominarse
cuántos hilos hay en una pulgada. Entonces, mayor cantidad de hilos, estaremos hablando de roscas de paso fino. A menor cantidad de hilos, estaremos hablando, o sea, menor cantidad de hilos en una pulgada, estaremos hablando de roscas de paso grueso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan pegaditos son los hilos de las roscas o qué tan distanciados son los hilos de las roscas? En función al tipo de uso, se suele seleccionar pasos más pequeños o pasos más finos que le llaman, o pasos más gruesos. Por ejemplo, ya saliéndome un poquito del tema, en el tema de industria y máquinas que están expuestas a mucha vibración, necesariamente se ocupan pasos bastante finos, vale decir, las separaciones entre hilo e hilo muy pegaditas, porque tienden a dar mejor resultado y no se aflojan con la vibración. Si tuviésemos esos equipos que están expuestos a vibración montados con paso grueso, con roscas de paso grueso, es mucho más fácil que se lleguen a aflojar, se pierdan ese ajuste. Entonces, esa es una de las características que nos define si utilizamos paso grueso o paso fino. Entonces, aquí para entender un poquito de la cantidad de hilos por pulgada, nos dice, para determinar el paso se divide 1 entre el número de hilos por pulgada. Por ejemplo, si una rosca es de 4 hilos por pulgada, el paso viene siendo igual a 1/4, si hablamos del sistema americano, porque hay un sistema americano que nos vienen los pernos, tornillos, todo en pulgada, y un sistema métrico que es el internacional, que viene en milímetros. Lo mismo que en vehículos. Ustedes más adelante, cuando les toque ver sus prácticas en los talleres de mecánica, lo que son vehículos japoneses, todos sus pernos, tornillos, están dados en milímetros. Y para lo que son vehículos americanos o equipos americanos, hay mucha maquinaria en nuestro país que procede de Estados Unidos, vienen todos en medidas lo que es americana, 1/4, 3/8, media, 5/8, todas sus medidas en pulgadas. Entonces, esta partecita que les dice que en una pulgada hay cierta cantidad de hilo, va relacionado a lo que es la medida del sistema americano. Y además, ¿qué nos dice esta parte? Y los hilos son más o menos anchos. Bueno, para 1/4, si son 4 hilos en una pulgada. Entendamos nosotros que una pulgada es igual a 2.54, más o menos el tamaño del pulgar de una persona, si buscan la relación, 2.54 centímetros. Colocar 4 hilos solamente en una pulgada va a ser una rosca más o menos grueso, un paso grueso. Entonces, si una rosca tiene un número más grande de hilos, son más o menos delgados. Bueno, la relación que nos decía, paso pequeño, paso fino o paso delgado, ¿no? Seguimos con esta partecita. Ya entrando a lo que es la parte de dibujo, ¿no? Y aquí vemos la representación de rosca. En los trabajos de dibujo casi nunca se utiliza una representación verdadera de una rosca, porque una representación verdadera de una rosca sería tomarle una fotografía. Pero nosotros en esta parte de dibujo técnico lo que vamos a aprender es a la elaboración desde la parte del dibujo técnico de lo que son roscas. Roscas tanto para pernos como para tuercas. Entonces, pues una práctica muy común es representarlas de forma simbólica. Y aquí vamos a lo que nos interesa. Lo muy común nos dice se lo puede representar en forma simbólica y hay 3 tipos de convenciones de uso general en la parte que norma el dibujo técnico para representar las roscas de tornillo. Se conocen como 1, la simplificada, por favor esta partecita anótenlo en sus apuntes. Las formas para dibujar lo que son roscas son 3. 1 es la simplificada, otro es la esquemática y un tercer tipo es la representación detallada de lo que son roscas, como se aprecia en la siguiente figura. ¿Qué nos dice la siguiente figura? Más o menos, si yo muestro un dibujito, la forma simplificada de representar, aquí obviemos por favor la representación de esta cabeza de perno,
Aparentemente es una cabeza de perno hexagonal. Lo que nos estamos yendo ahora a ver es esta representación de las roscas. Esta representación es una representación simplificada. Esta es una forma de dibujar lo que son roscas de tornillo. Una segunda forma, voy a saltar a la que está aquí a la derecha, es la forma esquemática, un poquito más detallada, más esquemática, como lo dice su nombre, nos da un poquito más de detalle de lo que es la representación de las roscas. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, o tratar de dibujar de forma detallada. La forma detallada de representar una rosca viene siendo más o menos esta. Esta viene siendo una rosca en B, se la conoce rosca en B. A esta partecita que tenemos que van formando las B, que son los hilos. Bueno, está muy dibujito, muy chiquitito el dibujito para poder mostrarles que viene siendo el paso, pero básicamente el paso es la punta de este hilo, la distancia en el sentido longitudinal. Longitudinal es esto, este sentido en el eje, en el sentido del eje, hasta la siguiente puntita. Esa es la medida del paso. Cuánto mide desde este punto hasta este punto. Después, a ver qué dato más le doy. A esta puntita de la rosca se la conoce generalmente en las bibliografías como cresta o parte externa de la rosca, y a la parte interna de la B, donde está mi cursor resaltando, la parte interna de la rosca, se la conoce como raíz. En otras bibliografías, diámetro mayor, la parte externa de la rosca, la medida que hay desde parte externa hasta parte externa, y diámetro menor desde la parte interna hasta la parte interna, en el sentido vertical. A ver, ¿qué nos dice aquí? La representación simplificada debe usarse siempre que cumpla los requerimientos con claridad. La representación detallada se emplea para mostrar los detalles de una rosca de tornillos, en especial para dimensionar en las vistas aumentadas, plantillas y ensambles. La representación esquemática es casi tan eficaz como la detallada. Además, esta representación ha dado paso a la representación simplificada y como tal se ha desechado como símbolo de rosca en la mayoría de los países. Bueno, por un tema de simplicidad, va a ser mucho más conveniente trabajar con la esquemática o la simplificada, pero es bueno conocer para conocimiento general cómo se realiza la representación detallada. Para realizar la representación de este tipo de rosca es simplemente seguir, son unos 4 o 5 pasos que seguimos y llegamos a la elaboración de ese tipo de dibujo. Lo vamos a ver en el transcurso de estas clases. En cuanto a los trazos simbólicos, o los dos tipos de representación, tanto la simplificada, que es más sencillita, o la esquemática, que tiene cierto tipo de mayor detalle, nos dice que al dibujar roscas hay que representarlas de la manera más sencilla posible. El método más simple para esquematizar una rosca es el llamado método simbólico, y dentro de lo que trata el método simbólico son estos dos tipos de representaciones. Y este método simbólico se usa en general para diámetros menores a 1 pulgada. Puede darse de caso excepcional cuando tengamos la necesidad de dibujar, qué sé yo, una rosca o un perno de un diámetro que tiene 1,5 pulgadas, o sea, mayor a este límite que nos da aquí. La recomendación que nos da aquí, este tipo de representación, tanto el esquemático como simplificado, para diámetros menores a 1 pulgada, pero de manera excepcional, si tenemos la necesidad de dibujar un perno que tiene un diámetro de 1,5 pulgadas, no es más que utilizar los múltiplos. Hay una tablita que les voy a mostrar, donde nos da todos los datos, nos da para tal diámetro qué paso corresponde. Entonces nosotros tomamos como referencia los datos para 1 pulgada y los llevamos como de forma proporcional para algún dibujo que necesitemos realizar de mayor tamaño. Entonces sigamos por partes. Para esta representación simbólica, la norma ANSI o American National Standard Institute, sistema de norma americana, señala 2 formas. La esquemática y la simplificada son las que decíamos, y aquí creo que nos tenemos una tablita.
Aquí hay una tabla que se les va a proporcionar esto en un archivito en PDF, voy a ver de prepararlo y se los mando. Tenemos la tablita para cuando vamos a realizar representaciones de forma simbólica. Nos dice para diámetro hasta 1 pulgada. Vale decir diámetro 2.54. Para esos casos vamos a tener estos valores en cuanto a profundidad, en pulgada, que viene siendo profundidad, la distancia desde el diámetro mayor hasta el diámetro menor, la distancia entre la cresta y la raíz. ¿Qué más tenemos como dato? El paso. ¿Qué es el paso? Dijimos, es la distancia en el sentido longitudinal desde una de las crestas hasta la siguiente cresta, o desde una rosca hasta la siguiente rosca. O sea, claro, viene siendo esa la definición de lo que es paso. Con estos dos datos, lo primero que hacemos es representar el diámetro mayor, representar el diámetro menor. Esta línea segmentada nos representa el eje de simetría y vamos siguiendo paso a paso con un segundo paso. Aquí en el inicio hay un bisel a 45 grados. Después definimos cuál es la longitud de la rosca y vamos haciendo las separaciones, las medidas de los pasos y terminamos el dibujo entre medida de paso y medida de paso, conservando como referencia este diámetro menor, trazamos una línea que representa la rosca. Esta imagen es simplemente ilustrativa. Creo que hay un ejercicio donde nos muestra cómo se procede a realizar este tipo de dibujos, pero es bastante, bueno, no es tan demoroso este trazo simplificado, pero no nos va a dar el tiempo. Vamos a continuar con la parte práctica la siguiente clase en cuanto a lo que son representación de rosca. Voy a pedirles por favor que quedemos ahí si es que no hay dudas y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Iniciamos viendo dudas de su práctico y ya nomás arrancamos con la parte práctica de esta unidad. No sé si hay dudas hasta ahí, por favor, nos comentan. No, ingeniero, todo claro. Perfecto, bien. Entonces nos estamos viendo, por favor, la siguiente clase. Ya voy dejando de compartir y nos estamos viendo la siguiente clase. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias a usted, ingeniero. Hasta luego. Gracias, hasta luego.